Bueno, buen día. La verdad que muy interesante la jornada, gracias Arístides, porque venimos escuchando el tema de entornos digitales, derechos digitales, pero desde muchas perspectivas, los peligros, las penas, la codificación. Y ahora para mí, agradeciendo también a todo el equipo de la Defensoría de Niños, es un momento para nosotros muy especial porque es mirarlo desde la perspectiva de derechos. Y sobre todo de alguien que viene estudiando, bueno, ¿qué pasa con los que no están acá? Acá somos todos adultos. ¿Qué pasa con los que son más pequeños? ¿Cómo se crían? ¿Qué oportunidades tuvieron? Pero antes de entrar ahora con Lucas, de decir dos palabritas, si podemos, vemos un pequeño video porque alguien nos quiere mandar un mensaje muy breve. Bueno, el mensaje tiene que ver con Laura Sánchez, aquí está Celia Arena, diputada, y Ciro Seixas, senador, que lograron la iniciativa de la aprobación de la ley. La provincia de Santa Fe se convierte en la primera ley que se va a empezar a implementar y a regular, sobre todo para prevenir la violencia digital, de lo que hoy se habló bastante. Laura Sánchez ya viene visitando la provincia de Santa Fe hace tiempo, y ha logrado un paso muy importante y bueno, queríamos destacar a dónde está parada hoy la provincia de Santa Fe y los desafíos que tiene. Volviendo a Lucas, para mí es un placer poder hablar. Hay muchos expertos en temas de niñez, de derechos, pero creo que Lucas particularmente a la Defensoría de Niños nos parece interesante porque, bueno, su profesión es médico, psiquiatra, me corregirá también, eso es lo que dice la IA y recién hablaban. Pero además es papá de 3 niños, niñas, muy pequeños, o sea que además ahí hay un agregado. Y además es concejal de esta ciudad, o sea que estudia, medita, analiza, escribe más de 13 libros, sobre un mismo tema que nos interesa, que tiene que ver con las criaturas, los niños y los más pequeños de una sociedad que están esperando bastante de nosotros, porque gran parte de lo que hoy se viene exponiendo es cuánto todavía le debemos los adultos para poder proteger a estas personas más pequeñas y cuánto de los que vemos en los más pequeños se reproducen por las prácticas de nosotros que somos los adultos. Y digo esto también porque es un experto que asesora al Ministerio de Educación de la provincia en lo que tiene que ver con la protección, la ciudadanía digital, y me parece que hay 2 canales que dialogan perfectamente. Es lo que tenemos que hacer para seguir protegiendo desde una perspectiva de derechos en esta querida provincia de Santa Fe, con una nueva constitución que hoy, como se habló, eleva la expectativa, eleva la demanda, prioriza derechos, pero ahora, como toda constitución, como toda ley, la vamos a tener que llevar a la práctica. Entonces, con ustedes, Lucas Raspal, para nosotros es un momento de escuchar, de aprender, de preguntar, y siempre la Defensoría, como órgano especializado, se han cuadruplicado las consultas, con lo cual tenemos que estar más preparados. Si indudablemente viene más gente a la Defensoría, es porque hay más preguntas que respuestas. Hay varias vulneraciones que derechos garantidos. Así que, bienvenido Lucas. Y bueno, aprovechar a preguntarte
¿En qué momento? ¿Cuál es tu lectura? Tus aportes para poder pensar infancias, adolescencias, pantallas y entornos digitales desde una perspectiva de derechos. Bueno, gracias Juan Cruz. Buenas tardes primero, ¿cómo están? ¿Están cansados? Yo me voy a parar, no es que mejore mucho mi situación, pero estoy cansado de estar sentado. Bueno, buenas tardes. Gracias Juan Cruz por la presentación, por la invitación. Es un tema que a mí se me hace difícil, ¿no? Por lo ancho del tema, no sabría muy bien por dónde empezar. Si vamos a pensar en clave de protección de derechos, entonces lo voy a hacer un poco desde el lugar desde el que suelo arrancar. Como papá, como educador, lo decían recién, trabajo en este momento asesorando al ministerio, porque ahí yo encuentro que hay un algo que quizás excede o al menos es distinto y complementa el campo de acción de la mayoría de quienes están acá, que por lo que pregunté, abogadas, abogados, habrá quizás algún juez o jueza, profesionales que trabajan dentro de equipos interdisciplinarios, quizás psicólogos, trabajadores sociales, pero la gran mayoría va por ahí, digo bien. ¿Hay maestras, maestros por acá? Sí, también allá. Bueno, entonces ahí nos vamos a ir entendiendo. Porque es un escenario bastante nuevo el que nos toca, que va cambiando vertiginosamente. Yo recién veía a este agente de IA y a mí me produce un miedito, ¿no? Me parece fantástico. Yo uso IA, conozco varias y aparte voy ya cada vez conociendo mejor. No como inteligencia artificial, sino como dice un colega, como inteligencia aumentada. Es un recurso que sirve para que nosotros podamos hacer, siempre con un pensamiento crítico que tiene que estar a la cabeza, y esto en educación va a ser lo que nos toque de acá en adelante, salir del miedo para entender que finalmente esta IA está y avanzar. Entonces, yo lo que quiero pensar es esto: cómo nosotros vamos a hacer para promover entornos que faciliten el desarrollo de capacidades de niñas, niños y adolescentes. Ese es nuestro deber, por eso es su derecho. Y como ese es su derecho, este es nuestro deber. Y si nuestro deber es promover entornos que faciliten el desarrollo de capacidades, vamos a tener que saber qué hacer con los entornos digitales. Entonces voy a empezar como dando un par de pasitos para atrás. Yo tengo 48 años, Juan Cruz decía, yo tengo 3 hijos, 13, 11 y 7. Yo nací en una época en la que los teléfonos tenían el cable de resorte, muchos acá se acuerdan, vamos, no se hagan que soy el único mayor de 40. Tenían el cable, fui de los que tuvo como primer teléfono un Nokia 1100. ¿Cuántos acá tuvieron un Nokia 1100? Con orgullo, no hay que esconder nada. Después el StarTAC, después el BlackBerry, que el BlackBerry tuvo algo fantástico, que es que denunció de entrada de qué se trataba ese aparato. Lo aprendimos mucho más tarde, porque de BlackBerry la pelota negra encadenada al tobillo, no tenía nada al lado de las porquerías que tenemos ahora. No tenía nada, ni sabía qué es lo que se venía. Cuando tuve el BlackBerry prometí, juré, aseguré que yo nunca iba a tener uno de los que se toca la pantallita. Pero me encantaban los botoncitos, por supuesto pasaron 2 años y ahora ya tengo esto. Somos de las personas que decimos entrar en internet. Digo para que empecemos a jugar con algunos conceptos que si no los entendemos de entrada, nunca vamos a facilitar un entorno para el desarrollo. Nosotros creemos que se entra y se sale de internet. Entonces entramos y salimos, entramos y salimos. Los chicos, las chicas, ya desde hace tiempo, llevamos como unos 15 años a partir de la emergencia de este tipo de smartphones que están conectados permanentemente. Llevamos 15 años, saquen la cuenta. Nosotros creemos que entramos, ellos viven en entornos digitales. Entonces, el entorno digital es un ambiente en el que ellos crecen. Por ende, nosotros debemos hacer de ese ambiente uno propicio para el desarrollo de capacidades en clave de sus derechos. ¿Me siguen hasta ahí? Ya no es cuando entran, ellos viven en internet. Y si quieren lo podemos pasar a números como para hacerlo un poco más claro. ¿A qué edad tiene la mayoría de los argentinos y argentinas
su primer teléfono propio? 8. ¿Quién da más? ¿Cómo se hace? Hacemos la rifa, ¿no? El remate. 9 años, el 65%. 4. Sí, no se van a sorprender por nada. Pero voy al dato, voy a la estadística, ¿eh? El 65% tiene su primer teléfono propio a los 9 años. Y a partir de ahí tiene una licencia, como yo puedo tener el documento o puedo tener la licencia para conducir, tienen una licencia para conducirse en entornos digitales en los que a priori pueden ingresar a la página web en el mundo que se les ocurra. A todas las que entran ustedes y otras también. Porque la verdad es que el teléfono así lo permite. A los 9 años. Resulta que nosotros, madres, padres, podría ser educadores también, pero voy a poner la primera responsabilidad en la cabeza de los cuidadores primarios de ese entorno familiar en el que el niño y la niña crece, le dicen, usalo con cuidado. Sí. Yo te lo doy si lo usás con cuidado. ¿Lo vas a usar con cuidado? Sí. Bueno, entonces yo agregaría, ¿no?, al momento en el que le hacemos esa tan esperada entrega del teléfono, probablemente para su cumpleaños, una Navidad o vaya a saber qué, ¿sí? Yo te voy a dar esto, pero quiero que sepas que del otro lado puede haber un montón de personas que tienen otros intereses con vos. Se podría hacer que alguna vez una persona diga que tiene 7 años igual que vos, pero que en realidad tiene como 52. Y que te diga que le gustan todas las cosas que te gustan a vos, pero es mentira. Lo único que quiere es sacarte una foto desnudo. Y también le podría decir que tené cuidado, porque ahí del otro lado de esa pantalla puede ser que haya personas que quieran hackear tus datos y después extorsionarte y decirte que van a matar a mami, a papi. Pero tomá, quédatelo. O también le podría decir, fíjate, porque hay un montón de grupos de WhatsApp, eso que vos tenés y tal, que te van a mandar enlaces. Y tienen un montón de pornografía, hijo. Y vos tenés 7, no te va a gustar un montón ver eso, pero feliz cumple, sacamos fotos. Pero también le podemos decir que le pueden llegar enlaces para apostar en línea, que cuando tenga 13 va a tener una cuenta de Mercado Pago, que la mayoría tiene bastante antes de eso, porque nos resulta conveniente a las mamás y los papás para no tener que sacar plata del cajero, que es un quilombo. Todo eso puede pasar acá. Y lo tienen. Y yo no estoy diciendo ni lo último que quiero, como si yo estuviese en algún lugar de supuesta superioridad moral, es decir, yo no hago, ustedes hacen, ustedes son el demonio y yo estoy salvado. No, 3 hijos, imagínense lo que es mi casa. Tengo una que tiene 13, en el momento en que ella ya tuvo su primer teléfono, los otros empiezan a estar ahí. No es lo mismo cuando tenés un pibito y cuando tenés 2 o 3. Lo saben, ¿no? Quienes tienen hijos saben que con el primero lo bañás, le lees el cuento, te quedás a la hora de la cena y jugás, y el tercero prepara la comida, y más o menos, y le decís, hijo, anda a pagar que se nos cayó todo. Bueno, funciona así y esa es la realidad. Entonces, ante esa realidad en la que las recomendaciones profesionales no terminan de dejar su huella, pausa, paréntesis. Las recomendaciones de la Sociedad de Pediatría en el mundo dicen que menores de 3 años tienen que usar 0 pantallas. Ustedes lo ven, yo lo veo. Cantidades de pibitos que en su cochecito tienen el teléfono apaisado con Peppa Pig o alguno de esos, eso es viejo. Capaz que haya alguna otra cosa ahora, o Paw Patrol o lo que sea. Porque las recomendaciones como las que yo puedo dar en este caso no siempre son sencillas de llevar adelante. Y yo qué sé si vos estás en pareja y son entre 2 que cuidan a estos pequeñitos que crecen, o si estás sola, si tenés un laburo, tenés 2 laburos para llegar a fin de mes, o si tenés unos quilombos bárbaros, si tu mamá está enferma y tenés que salir a... Yo qué sé. Lo cierto es que ellos, vamos a un dato más, usan varias horas por día este teléfono, en el cual al final pasan, cuando llegan más o menos a la adolescencia, 7 horas diarias en Argentina. Entonces,
¿Viven o no viven en los entornos digitales? Viven en entornos digitales. Y por más de que nosotros prescribamos que no deban hacerlo, lo hacen. Otro dato. Por más de que nosotros prohibamos el uso de redes en menores de 16 años, como hizo Australia, el Reino Unido fue el último hace poco más de 2 semanas atrás, o serán 3 semanas atrás, y que debajo de la publicación de esa normativa hagan el ejercicio después, busquen Diario El País, busquen el diario que ustedes quieran en el mundo, pongan la noticia de que el Reino Unido tal cosa y fíjense qué ven debajo. Háganlo después, ¿eh? Van a encontrar algo así como 2000 comentarios, y los 2000 comentarios que dicen, manito de aplauso. Aplauso, aplauso, aplauso. Qué bueno, ¿cuándo en Argentina? Qué bueno, ¿cuándo en Argentina? Y yo lo que quiero decir es que ese tipo de normativas no soluciona las cosas. Y con eso no digo que no sea necesaria o que no haya que pensar algo acá. Después voy a agregar una nota más, ¿eh? Lo que digo es que en Australia, después de 6 meses de esta ley, el 75% siguen usando redes sociales. Entonces, de verdad, ahí no está la solución. Si nosotros pretendemos que la ley regule algo para que ellos crezcan en estos entornos digitales, que sean convenientes para el desarrollo de capacidades, ahí eso no está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Esos 75% que lo siguen usando, la mayoría siguen usando las viejas redes sociales alcanzadas por la regulación vía algún atajo. No son tan difíciles de hacer, la mayoría lo hace, pero quienes no, migran a otro tipo de redes sociales no alcanzadas por las regulaciones. Redes sociales entre las que podemos encontrar algunas más oscuras, como aquella que dio lugar a una comunidad violenta en la que creció este niño, adolescente, en San Cristóbal, que terminó en una tragedia que todos conocemos. Entonces, digo para ordenar las cosas, porque muchos podemos pensar que las normativas van a terminar generando lo que necesitamos, y yo digo, son necesarias, absolutamente necesarias, pero nada de eso va a quitar del centro lo que está en el centro: crianza y educación. Porque si queremos entornos como los queremos ahí afuera, que protejan, que cuiden, que faciliten situaciones y ambientes para el desarrollo de los niños y las niñas, hay que empezar a prestar atención a los entornos digitales. Y hoy no son justamente los mejores lugares para crecer. Y ya, pensada en educación hoy, claro que la vamos a tener que incorporar y vamos a tener que enseñarles a usarla, porque al final es una herramienta que si nosotros no la enseñamos, primero la van a aprender por su cuenta igual, ¿no? Con la misma lógica de lo que decía antes, pero luego lo van a hacer sin ningún tipo de guía o acompañamiento, y se va a producir lo que ya sabemos que se produce porque lo estamos estudiando y mucho, que es la pereza cognitiva. ¿Quién tiene hijos acá? Hijos, hijas, somos como un montón. ¿Usan ya sus hijos, sus hijas en la escuela o para la escuela? Recontra sí. No es que te preguntaron a vos cómo se usa, nacen prompteando. Van por el mundo prompteando y lo hacen con una facilidad que es absolutamente nacida en esa intuición, y lo hacen. El problema es que lo usan de tal modo que al final van esquivando procesos que tienen que desarrollar, como es el del pensamiento crítico y el análisis. Porque una cosa es, como lo decía recién aquí el colega en la exposición precedente, ¿no? Poder leer con toda la experiencia de trabajo que uno tiene y buscar dentro de eso qué es lo mejor y analizar el contexto y mirar la cara que la IA no mira y tomar una decisión, pero ellos no lo hacen. Entonces, si queremos que los entornos digitales sean entornos en los cuales ellos puedan crecer acorde a lo que dictan sus derechos, que los conocemos muy bien y tenemos tratados por todos lados, nacionales y supranacionales, bueno, vamos a tener que mirar qué es lo que pasa acá. Pero yo creo que no sería conveniente que lo hagamos sin volver a pensar de que esto con las normativas no va a alcanzar. Acá tiene que estar la crianza y la educación, es decir, la cabeza y el corazón de madres, padres,
tutores, digo, en general, las personas adultas que funcionamos como cuidadores de ellos en el núcleo familiar y en la escuela como institución privilegiada, y acá también quiero hacer una salvedad, para ir acompañando lo que sucede en esos entornos. Si no estamos nosotros, las normativas por sí solas no. Voy un segundito a la escuela. Hay una brecha digital nueva que a mí me gusta contar porque quizás no la tengan presente. A mí me tocó, porque lo estudié mucho al tema y porque me la paso en las escuelas, observarlo. La nueva brecha digital es diferente de aquella de la que hablábamos hace 20 años atrás. La brecha digital de hace 20 años era: hay familias que tienen acceso a los fierros, al teléfono, a la computadora y tal, y a la conectividad, y hay otras que no. Entonces, cuando eso se daba, la brecha estaba en quienes tenían acceso efectivo al derecho de entrar en internet, tener información y tal, y quienes no. No es que esté por completo zanjada esta brecha, porque no lo está, pero más del 95% de los hogares hoy de nuestro país tienen al menos un teléfono con conexión a internet. Hay otra brecha que a mí me interesa en sobremanera y que es la que tiene que ver con estos entornos en los que ellos crecen. En la gran mayoría de las familias de quienes están aquí, va a haber una mamá, un papá o un cuidador adulto con ciertos recursos simbólicos y acceso al conocimiento, más tiempo y disponibilidad para sentarte al lado de Anita y decirle: che, nana, ¿qué hiciste ayer en la pijamada? Jugamos con las chicas. Ajá. ¿Llevaron teléfono? No, yo no, papá, porque ustedes no me dejan. Ah. Y las otras, una llevó. ¿Y qué hicieron con el teléfono? Y entramos en una aplicación que se llama Omegle. ¿Quiénes conocen? Muy pocos. Yo te voy a decir que son 4. Y acá voy, ¿eh? Sus hijos la conocen. ¿Cómo nosotros vamos a cuidar en los entornos digitales a los chicos y las chicas si no tenemos ni idea de lo que está pasando ahí? Omegle es una aplicación de videollamada, como puede ser tu WhatsApp, con la diferencia de que del otro lado de la pantalla hay un random, diría Anita. Una persona. Puede estar buenísimo, ¿eh? De repente te encontrás con una mujer de Perú que te empieza a contar sobre la cultura local. Y bueno, vive en Cusco, hay cosas lindas que te puede contar y mostrar, está fantástico. Nosotros lo hacíamos cuando había nacido internet, dial-up, pipiripiripiri, ¿se acuerdan? Con Alta Vista, tenía como ciertas comunidades, era todo lento, era malísimo. Bueno, ellos lo hacen así. Sucede que tanto Omegle como otra que se llama OmeTV la cerraron porque eran nichos de groomers. Lógico que lo iba a hacer. A cada grupito de pibas como Anita, a sus 12 cuando me cuenta esto, u 11 que tenía, se crucen del otro lado, empiezan las cosas que pasan, que arrancan con una captura de pantalla en las que ellos están, ellos mayormente, digo varones, haciendo algo, pero abajo está la cara de tu hija. Entonces empieza la extorsión y tal. Digo, no quiero entrar en terrenos escabrosos, que los conozco, porque parte de lo que yo hago y trabajo va por ese lado, pero esto es importante que lo sepamos. Si no lo sabemos, ¿cómo vamos a cuidar? Si no sabemos lo que pasa en las redes sociales, ¿cómo vamos a cuidar? Si no sabemos nosotros las aplicaciones que ellos usan y ellas usan, ¿cómo los vamos a cuidar? Entonces, si nosotros lo que queremos es generar entornos libres de violencia, ya lo mencionaron aquí, ¿no? Entornos que faciliten desarrollo de capacidades, que promuevan situaciones favorables, que les permitan a ellos crecer sin sentirse permanentemente en riesgo, tenemos que estar ahí. No hay mucho más que eso, ¿eh? Tenemos que estar ahí. ¿Vamos con eso a controlar en el sentido de podar por completo las eventuales situaciones de riesgo? De ninguna manera.
quien crea que en el control nosotros vamos a encontrar la forma de protegerlos, no va a funcionar. Que no significa que no haya que controlar, que no significa que no hagan falta normativas, significa que nada nunca va a reemplazar que nosotros estemos ahí. Para que sepan que nosotros somos las personas a las que pueden consultar o con quienes pueden hablar cuando pasan cosas. Porque pasan cosas. A todos le pasan cosas. Nosotros acá en Rosario hacemos talleres de prevención del grooming, lo hacemos en 5º grado, una decisión estratégica hacerla ahí porque es el momento en el que empiezan a aparecer este tipo de cuestiones. Y nos encontramos con una estadística que es propia de nuestro trabajo, que es que en cada taller que hacemos, escuelas aquí en Rosario, siempre queda en general una niña que hace una develación. Cuando termina el taller, tipo, señor, profe, a mí me pasó que... Y vos decís, como nosotros todavía procesamos en otra clave, digo, tenemos un CPU viejo, que seguimos pensando que el delito se comete en tanto el groomer, ¿no? La persona adulta que está del otro lado, que aparte es hiperprofesional, digo, son perversos profesionales, saben hacer lo que hacen, Te lleva en general muy pocos minutos dar vuelta a alguien que cree estar convencido de cómo son las cosas. Como convencerlo en la plaza te lleva 14 segundos, acá te lleva un poquito más. Pero al final te voy a ganar, soy profesional. Y vos tenés 9 años. Y tenés el teléfono, pero yo te dije en el día de tu cumple, cuidado con lo que haces. Me siguen. Cuando se da ese momento de develamiento, lo que cuentan es lo que ya es un delito. Ustedes lo saben, la gran mayoría trabaja ya en un campo en el que esto no es una novedad. Pero allá afuera, no. Entonces, ¿qué hacen? Bloquean. ¡Ay, bloquealo! La cagamos. Porque así siguen, y como se pescan redes, digo, el groomer pesca en redes, tira la red y de 100 que entran, con que quede uno es suficiente, va a seguir pescando. Bueno, necesitamos nosotros, y con esto cierro, no sé ni siquiera cuánto tiempo tengo, ni mucho menos cuánto voy. Si nosotros, madres, padres, educadores, no nos empezamos a comprometer en las tareas de acompañamiento, aplaudan si quieren debajo de los comentarios, ¿no? Cuando diga que hay una normativa que dice que va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros ya no sabemos cómo hacerlo, porque un quilombo en casa este tema, lo es en la tuya, en la mía, en la casa de cualquiera. Si nosotros no nos ocupamos, entonces no estamos cumpliendo nuestro deber y ellos no van a tener acceso efectivo a los derechos. Lo que van a tener son declaraciones, son normativas en los distintos niveles que a nosotros nos quitan un poco la culpa y la responsabilidad de tener que hacer. Pero la mala noticia en este caso es que no va a funcionar. ¿Y a la escuela qué? Sí, a la escuela es la institución número 1 capaz de acortar la brecha. Porque lo que no viene dado en casa por la situación que sea, vuelvo a decir, esto no es un juicio, sino una descripción de la realidad, la escuela puede cambiar la historia. Y por eso el trabajo estratégicamente pensado, en este caso con el Ministerio de Educación de nuestra provincia, de empezar con las capacitaciones docentes, de que esto sea transversal, de que esto no lo tome una docente de informática el día viernes a las 11 de la mañana, que lo conozcan todos y todas las docentes que están ahí, para siempre tener una palabra, para siempre tener una pregunta, para siempre saber acompañar, para poner ahí sobre el escritorio el protocolo cuando suceden las cosas que suceden. Bienvenida a la ley EMA, ¿no? Bienvenida a cada una de las normativas que nos dan más herramientas para cuidar en este entorno, porque es el entorno en el que ellos crecen. Cierro. Cuando tu hija, tu hijo va pijamada, 10 años, pónganle. A los 17 ya no le decimos más pijamada, pero hacen pijamada. Tu hijo de 10 años va a una pijamada. Bueno, enano, ¿a dónde vas? Me voy a dormir a lo de Pedri. ¡Ay, qué bueno! ¿Quién va a estar, enano? Va a estar la mamá y el papá. El papá es tal, ¿no?
Sí, buena onda, lo conozco. Qué bueno conocer nosotros los familiares, ¿no? De los chicos donde van nuestros hijos durante el día, la noche o en este caso la pijamada. ¿Quién más va? Va tal, tal y tal. Y a veces está el primo más grande de Pedri. ¿Quién es? Se llama Ulises. Ulises. ¿Cuántos años tiene Ulises? Tiene 17. Bueno, ¿qué onda Ulises? Pregunto. Vos me escribís cualquier cosa. No, vos no me das el teléfono. Te voy a dar el teléfono. O no te doy el teléfono. Pero decirle a tal que me escriba, o yo le escribo a la mamá, lo que sea. Preguntamos de todo. ¿Está mal? No está mal. Qué sé yo, por lo menos para mí no está mal preguntar. Ahora, el mismo nano del que estoy hablando, vamos, en este caso el hijo del medio mío, Benja, está en la pieza suya. Llego a casa. Hey, amor, ¿dónde está el enano? Está en la pieza. ¿Qué está haciendo? Ni idea. O podría ser al revés, en general puede ser al revés. Y yo diría, ni idea. Está en la pieza. ¿Y hace cuánto no baja? Bajan a veces como murciélagos, sacan algo de la alacena y se lo llevan. Si se lo pueden llevar, mucho mejor que demorarse a compartir un poco de tiempo acá, entonces se lo llevan allá a la madriguera, como el conejo de Alicia, y está. La cosa es que hace 7 horas no tengo ni idea qué está haciendo el enano, que por supuesto está con el teléfono. Pero ahí no preguntamos nada. Un amigo, colega de muchos y muchas de ustedes, porque es abogado, Hernán Navarro, titular de Grooming Argentina, salió la semana pasada un libro cuyo título es ¿Cómo te fue en Internet? Esa pregunta a nosotros nos falta si lo que queremos es cuidar en entornos digitales. La pregunta se puede reformular, dicha así es medio aburrida y aparte se responde con bien. Listo, ya lo cuidé. Ya está cuidado. Y es ir sobre eso y qué haces y cómo mirás y cómo usás y interesarte con curiosidad, no al estilo policial como si fuese un interrogatorio, sino ¿cómo usás vos IA? ¿Cuál usás? Gemini, te dicen, no, ChatGPT, y a ver cómo usás, a ver, te quiero mirar. Y los mirás, cómo promptean, te va interesando. Después de todo, es la misma pregunta que nosotros hacemos cuando se van a una pijamada a cuando están encerrados en la pieza. Porque lo que ocurre, cierro, dijo un montón de veces cierro, no estaría pasando. Está muy bien, me dice. Él me dice que está bien, es que aprendimos a sobreproteger en el plano físico, porque es el que nos asusta a nosotros, porque nosotros conocemos las cosas que pasan en la dimensión de lo físico. Nosotros decimos lo real, ojo con eso, lo otro es real. Lo digital es real. Para nosotros no lo es. Error nuestro. Para ellos es real. Por eso yo digo en el plano físico. Porque tenemos miedo que allá los secuestren, que un auto se salga de la calle y los choque, de que alguien los amenace, de que tantas cosas pasan ahí afuera. Y de verdad sabemos que tantas cosas pueden pasar ahí afuera, que antes de sentir yo toda la activación y el miedo que eso me genera, agarra el teléfono, anda a tu pies y yo me quedo chanta. Sobreprotegemos en el plano físico al mismo tiempo que desprotegemos por completo en el plano digital. Pero la ecuación final, que es con la que abrí, es: ellos viven en entornos digitales. Y si pasan 7 horas por día sumergidos ahí adentro, ahí es donde se están desarrollando. Saquen la cuenta, 7 horas por día significa todas las horas que están despiertos y no están en la escuela. Por definición pudimos sacar teléfonos de la escuela. No, es un proceso, esto lleva su tiempo, no es solo una normativa, una circular y eso ya está. Pero hay una definición de prohibición de uso recreativo en nivel inicial, faltaría más, en nivel primario, y una regulación en el secundario que sí permite el uso de dispositivos digitales cuando tenga un propósito pedagógico en una actividad liderada por el docente y anclada en la currícula. Perfecto. Si no, pasarían 14 horas por día, que es lo que venía sucediendo. Y eso atentaba contra el rendimiento académico, contra el bienestar escolar. ¿Por qué? Porque ellos no se ponen a usar el dispositivo, vamos a decir, un 1% podría ser así,
para la escuela. Están con las redes y suben una foto y la tocan con IA y la comparten. Y puede ser divertidísimo, pero a la escuela va otra cosa, che. Y la escuela siempre tuvo normas. Que la escuela sea firme en esta norma está perfecto. La escuela va a aprender, amor. No vas a ver qué pasa en Instagram. Ni vas tampoco a que tu mamá te pregunte si las milanesas las querés con ensalada o con papa frita a las 11 de la mañana. Mujer, varón, dale. Vos le estás, porque lo cuentan las docentes, ¿eh? ¿Quién te está escribiendo? Mamá me está preguntando, o papá me está preguntando si... ¿De verdad? Sí, ajá. ¿Tenés alguna pregunta o algo que quieras comentar? Se quedó azorado. Sí, porque me siento plenamente responsable de, Hey, yo de también, lo que no hay que hacer. Yo también. No, entonces, repasando, leyes sí, pero no alcanza eso. Perfecto, ¿Sí? perfecto. ¿Les Nuestro- parece? ¿Les parece? Pero leyes sí. Pero leyes sí son Sí. necesarias, pero no alcanza con eso. No. Controlar la plataforma sí, pero no es el centro de la cuestión, sino nuestro rol. No nos quita a nosotros de nuestro rol las estrategias de control. Y en esto sumo, ya que lo dijiste, me hace acordar de cosas. Hay normativas que son más inteligentes, son menos marketineras, ¿eh? La que es marketinera, la que se llena de aplausos, es prohíbe. Porque parece como que, ay, ya está, mi hija no va a usar Instagram. Sarasa. 7 cuentas tienen aparte, 7 perfiles, ese es el promedio. Por supuesto que vos tenés el que te dejan ver, perdón que se los diga, pero por las dudas. Los otros no, es lo mismo que hubieras hecho vos a esa edad, ¿eh? Pero esto quería decir. Hay normativas más inteligentes que van sobre el mecanismo. Van sobre el mecanismo que tienen la mayoría de las aplicaciones, entre ellas las redes sociales. Entonces, no prohíben que la uses si sos menor de 16. Lo que hacen es cambiar el mecanismo de las redes para quienes tienen menos de 16. Entonces no podés scrollear de manera infinita y no pueden usar tus datos para que vos vayas a ser el próximo nicho de mercado para las pomadas, para la piel. No se dice pomada, ¿cómo se dice? Crema. Crema. Skincare. Ahí está. Muy bien, ¿eh? Skincare. ¿Me explico? Eso es más inteligente. Ir sobre el mecanismo. Porque vos no vas a detener un deseo, en este caso de los adolescentes, como poniendo las manos para frenar una cascada. Si ese es su deseo, esa es su necesidad, van a encontrar el atajo. Lo van a encontrar. Lo que sí podés es intentar de que esa cascada no sea tan dañina y que eventualmente sea algo que les permita cumplir con esa necesidad o deseo para que no tengan que escaparse por la ventana. Porque si no se escapan por la ventana, ¿eh? Entonces, normativas, sí, claro. Control, sí, claro. Herramientas de control parental, sí, claro. Yo diría que es un deber, ¿eh? Para mí tendría que haber una joda. Bueno, capaz que no. Pero capaz que de acá salga algo después. Tiene que ser una obligación de los padres tener herramientas de control parental hasta cierta edad. La vas a sostener en generales hasta los 13, ¿eh? De hecho, vienen como seteadas para eso, porque después tenés guerra en casa. ¿Cómo va? ¿Quién tiene hijo de adolescente? Decile a tu hijo, a tu hija adolescente que le va a poner herramienta de control parental. Ah, te hacen un piquete, pero no te lo levantan de acá hasta Navidad, prendiendo neumáticos todos los días. Porque hay ciertas edades en las que se supone, bueno, listo. Pero si llegamos hasta los 13, esto que yo comentaba de los 9 años, queda mucho más cuidado, queda más protegido. Para bajarse una aplicación te piden permiso a vos. Para superar las 2 horas de uso que vos considerás que es conveniente, te tienen que pedir permiso a vos. Vos podés ver absolutamente todo lo que hacen, no con la voluntad de intrometerte en sus cosas. Es porque tienen 13 años, amor. Tenés 12, yo quiero saber qué haces. Si no te gustan estas reglas, no al estilo de Groucho Marx, al revés, no te gustan estas reglas, entonces no estás lista para tener el teléfono, cielo. Porque el acuerdo es, yo te lo doy. Pero si yo veo, detecto, advierto, sospecho tal cosa,
Yo puedo pedirte el teléfono, vos lo vas a abrir para mí y lo vamos a mirar juntos. Te juro que no lo voy a hacer nunca para ver qué hablás vos con tu amiga, pero si yo digo mamá, papá, un docente no lo podría hacer, pero sí un cuidador primario. ¿Viste cuando lees algo? Hay algo que no me gusta. Yo le saco el teléfono para mirar. ¿Qué pasa? Porque el ocultamiento del dispositivo es el único indicador un poquito más específico de algo que está pasando. Porque el resto de los indicadores, escuchen, adolescencia, se encierra, habla poco con vos, no te comparte lo que tiene emociones que suben y bajan, está más irritable, es un adolescente. Entonces, ¿cuál es el indicador que te suma un algo más? El ocultamiento. No lo pueden soltar y están siempre ahí, Cuando empiezan con apuestas, cuando pasa algo, bueno, eso. ¿Qué más se nos ocurre, colega? ¿Controles parentales? Sí. ¿Sirven? Sí. Bien. Acá la Defensoría viene implementando la plataforma Reconectate, sí, con Red por la Infancia, que la recomendamos para el que no la conoce. Pero digo, leyes, cuidados, protección, controles parentales y, sí, bueno, saco el tema, pero destacar que acá Lucas con Andrea y la municipalidad están llevando adelante un programa muy interesante de 1000 días más 65. Así es. ¿Lo dije bien? Sí, 1000 más 65. ¿Hay pensada una estrategia en esa propuesta más allá que no son los primeros 1000 días? Sí, sí, es que hay estrategias para los 1000 días. Lo que pasa es que no tocan a los niños. Tocan a los padres, a las madres o a los cuidadores, porque sobre eso voy a insistir. Es ahí donde nosotros tenemos que apuntar si lo que queremos es generar un entorno en el que ellos puedan crecer libremente y acorde a lo que necesitan. Vieron que hay un término, se llama nativos digitales. Fue un buen término cuando nació, pero a mí se me hace como que se desvirtuó. O se le perdió una parte de la esencia que es relevante. No son nativos digitales. Nacieron en una época en la que la digitalización o lo digital o las pantallas están servidas, pero no cambia eso su condición y esencia de cualquier ser humano. Lo que necesitan, y perdón que lo diga de esta manera, es a vos. No necesitan una pantalla, necesitan a vos. Y eso es absolutamente insustituible. Por eso en estos primeros 1000 días de vida, ¿no? Los primeros 3 años, si sumamos la gestación también, es la presencia, sensibilidad y disponibilidad de los cuidadores en un mundo en el que es difícil, es difícil, cada vez más difícil. Entonces aparece esto otro como chupete electrónico para facilitar ciertas cosas y alivianarnos la carga de algo que se nos está haciendo insoportable. Criarse está siendo tan difícil que después de 10 años bajó 40% la tasa de natalidad. Yo lo entiendo. No estoy diciendo que bueno, que malo, no estoy haciendo ningún juicio. Descriptivamente y entendiendo y estudiando las raíces de este fenómeno, lo entiendo. Lo entiendo. Nosotros tenemos que acompañar a quienes cuidan para que puedan hacerlo mejor. Y de eso se trata, en este caso, la estrategia para los primeros 1000 días. Acompañar a quienes cuidan para que puedan hacerlo con lo mejor que cada uno puede dar cada día. Porque ese tiempo, sobre todo, el de los primeros 1000 días, es insustituible. Lo que no pasa acá, o lo que pasa de determinada forma acá, y esa determinada forma no es la más conveniente, va a costar mucho más adelante. Pero va a costar mucho. Para no decir que hay ciertas cosas que no se recuperan más, suena demasiado ominoso eso, y ya refiere a un término que se llama periodo crítico, no funciona tan así, pero cerca, pero cerca. Entonces nosotros tenemos que estar ahí. Ahí esa mediación, voy a hacer un juego de palabras porque refiere a otra cuestión, no la va a poder hacer nunca la IA y no lo va a poder hacer nunca un robot por más bien diseñado que esté. Increíble los robots de ahora, educado con IA, personalizado estrictamente para Juancito y para ningún otro, y te van a decir que es lo mejor, y la verdad es que no funciona para esto, no funciona para esto. Ahí tenés que estar vos. ¿Estamos en tiempo? Quiero decir una cosa más. ¿Estamos en tiempo? ¿Una más? Una.
Una más. Pero una solita, ¿eh? Hablando de límites. Hablando de límites. Bravo aparte, ¿no? ¿Sabe la firmeza con la que me lo dijo? Frunció el ceño, hizo todo el gesto. Saquen una virome. ¿Tienen para anotar? ¿Saben el papel? Si no, saquen el teléfono. Total, hagan lo que quieran. Hacé lo que quieran, amor. Van a anotar el nombre de la única aplicación que funciona, para proteger en entornos digitales a niños, niñas y adolescentes. ¿Están? ¿Están? Diálogo. Se la robé a mi amigo Hernán Navarra. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a vos.